Amigos, seguimos aquí en el programa Yoga para Todos. Estamos hablando de la claridad, que es un antídoto para los miedos. La claridad que nos lleva a un lugar de seguridad, un lugar de confort, desde donde el miedo no se ve tan terrible como se ve afuera. Jorge, muchas gracias por tu práctica y por los consejos. Amigos, recuerden que podemos ver a Jorge en YouTube, en el canal de Capital 21. Hay un apartado para las prácticas y sesiones de meditación y yoga, de yoga para todos. Jorge, tengo una pregunta muy importante. Un consejo que podrías darnos. ¿Qué hacer cuando el miedo está ahí, el temor está ahí? Estamos esperando en un consultorio médico. Sabemos que nos va a decir algo que no nos gusta, vivimos angustiados y con un temor. O estás cualquier otro momento, ¿no? ¿Cómo liberarte de esto? ¿Cómo afrontar las cosas con calma y con claridad? Claro, hay que recordar que no tenemos el control. Uh-huh. Primero es el primer paso, que tenemos miedo a perder el control o quisiéramos que las cosas sucedieran como nosotros queremos. Eso es. Imposible. Entonces, aceptarlo. Totalmente. Claro. Realmente estamos aquí y todo puede pasar. Uh-huh. Esa es la naturaleza. Sin embargo, en este constante cambio, muchas veces cuando hay miedo, cuando hay crisis, en lugar de pensar que es mala suerte, todo lo contrario, es buena suerte, porque la vida te está dando una oportunidad de transformación y de crecimiento y de aprendizaje. Eso es muy difícil. Estoy de acuerdo contigo, pero es muy difícil llegar a este momento, sobre todo desde el lugar de miedo que estás viviendo. Lo que yo estoy aconsejando es que nos demos cuenta que de nosotros depende dónde ponemos la atención. Puedes poner la atención en el lado oscuro, en el lado del miedo, o puedes ponerla en otro lado que no lo sea. Claro, desviar tu atención. Desviar la atención para no vivir ese momento de angustia que en este momento... Hacia un mantra, hacia una respiración, claro, hacia leer un libro, hacia... ver el paisaje, desviar tu atención. desviarla. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Pero cuando nada de eso funciona, no queda de otra más que darse cuenta que la vida te está poniendo esa experiencia. Eso es horrible. Y tienes que apuntar, tomar apuntes, porque probablemente no quieres que te vuelva a pasar. Sí. Entonces ya te pasó, ya no te puedes quitar de ahí, no te queda nada más que no quieres correr, porque si corres probablemente te vuelve a pasar. Eso es seguro, sabemos todos muy bien, si corremos nos vuelve a pasar lo mismo y lo mismo. Entonces, realmente la aceptación, pero dentro de esto, yo siempre repito lo mismo, amigos, la claridad, el darnos cuenta. Lo más importante yo creo que es darnos cuenta que estamos viviendo un momento que nos consume, donde nos consume el miedo. Y ahí podemos llegar a este proceso que está comentando Jorge, aceptarlo y darnos cuenta que eso es y no es otra cosa. Y en este momento ocurre una liberación muy importante. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Este es el programa Yoga para Todos y seguimos con más. Jorge, muchas gracias.